Y todo el mundo hablaba de eso, de ese diferencial. Y eso de una u otra manera no hacía sino reflejar algo que era que el costo del dinero a plazo realmente lo recogía de manera eficiente la tasa overnight compuesta a ese periodo. Porque los benchmarks de tasa de interés a plazo realmente no cumplían su función. Es decir, la LIBOR de 3 meses, la LIBOR de 6 meses, no reflejaba el verdadero costo del dinero, simplemente porque no se operaba. No se hacían transacciones de créditos interbancarios a ese plazo. Entonces eso llevó a muchos interrogantes, la LIBOR funciona, si hay créditos, esto cómo es, quién la saca. Entonces empezaron todos los tipos de análisis a decir, venga, esto es una tasa que se presta a la manipulación, miren que estos indicadores de referencia de una u otra manera son una encuesta, no hay operaciones detrás y todo lo que la historia que ya conocemos. En ese momento, obviamente, la reflexión era, bueno, nosotros, ¿qué podemos hacer? Y volteando a mirar, casualmente en ese año arrancaba algo muy incipiente que era la creación de una tasa overnight en Colombia, que se llamaba la IBR. Nadie la usaba, nadie la miraba, pero ahí estaba. Y era la tasa a un día y un poco tiempo después se creó la tasa de un mes publicada semanalmente. Por ende, tampoco era una tasa muy eficiente que dijéramos. En ese momento el afán por tener un mercado un poco más líquido, los clientes necesitaban cubrirse, nos llevó a tratar de armar un IRS, pero a la colombiana. Y ese mercado IRS era un IRS con la DTF, la famosísima tasa que todos ya conocemos, que tiene muchas deficiencias que no vale la pena entrar en detalle, pero entre ellas que no es diaria y que no refleja el costo del dinero interbancario de manera eficiente, ni tiene expectativas de política monetaria. Entonces, pero igual, pues uno tiene el espíritu quijotesco, con 2 o 3 colegas se reúne y dice, bueno, ¿cómo podemos armar un mercado? Pongámosle unas convenciones. Sí, muy bien, se hicieron unos cuantos swaps, pero eso finalmente, cuando la gente preguntaba, quiero entrar en su IRS, ¿cómo es la tasa? No, es semanal, es una tasa sesgada un poco para temas de captación. No, gracias. Una tasa tiene que ser interbancaria, diaria y que refleje el costo del dinero en el tiempo. Listo. En ese momento seguía ahí muy quieta la propuesta del IBR, pero pues no había mucho más que tener simplemente un esquema de cotización para una tasa overnight. Y averiguando un poco sobre esta señal que todos estábamos mirando en el mercado, que era el tema del diferencial de la tasa a plazo con el mercado de iOS, nos acercamos, llamamos a la Federación de Bancos en Europa, en Bélgica, tuvimos una llamada preguntándoles un poco cómo funcionaba ya un mercado de verdad OIS, y era Lionia. Nos explicaron a grandes rasgos, sin mucho detalle, pero ahí más o menos se cogió la idea. Ah, bueno, es el promedio geométrico compuesto de la tasa, funciona bien. Y empezamos a tratar como de mirar si eso se podía hacer con la tasa que teníamos. Y en ese momento, también con un espíritu un poco quijotesco, quien era mi jefe, me dijo, raye algo. Y vamos y hablamos a ver qué podemos hacer. Se hizo un documento de cómo funcionaba con la llamada a la Federación de Bancos en Bélgica y de una u otra manera dijimos, bueno, pues si hay una tasa overnight, agarrémonos de ahí. Arrancamos este proceso y de cierta manera pues fue un poco desafiante porque empezar a hablar de una tasa que nadie conocía, un tema que se llamaba OIS, un promedio geométrico compuesto. Pues las primeras preguntas, ¿eso qué es? ¿Para qué? ¿Qué sistemas? ¿Cómo? ¿Dónde? Pero bueno, fue ya en el año 2011, 2010, entre 2010 y 2011, cuando bancos del exterior, me acuerdo, empezaron a decir, bueno, la idea suena, si la tasa la publica el Banco Central, es una tasa diaria, es una tasa overnight, el mercado de los OIS lo podemos ir formando. Y de una u otra manera se arrancó el desarrollo del mercado poniendo como unos precios, como se arma cualquier mercado. Y me acuerdo que en ese momento yo tuve la oportunidad por otras circunstancias, estar en Nueva York con esta idea de vender un poco, que armáramos un mercado de OIS en Colombia. Y la primera pregunta, me acuerdo cuando el jefe de trading de un banco global me dijo, oiga, pero ¿ustedes tienen préstamos? No. ¿Ustedes tienen bonos? No. ¿Ustedes tienen esa tasa a plazo? No. ¿Qué quiere formar? Le dije, no, pues un mercado de OIS. ¿Y para qué? ¿A quién? ¿Por dónde? Entonces uno como me dio un poco eh, bueno, iba a decir con el rabo entre
patas, como dirían, pero un poco como desilusionado. Decía, bueno, ¿será que esto sí se puede sacar adelante? Y la pregunta que me hizo en ese momento esa contraparte de que si había una tasa a plazo, llevó a una reflexión. Y fue en ese momento cuando en el comité rector del IBERI, que ahorita les voy a explicar qué es exactamente, y revisando un poco el funcionamiento de lo que teníamos, tuvimos una propuesta, era, oiga, ¿por qué no extender esto a un plazo más largo? Tenemos una tasa de un mes que es semanal, esto hay que quitarlo, esto no funciona, además que ni siquiera era de un mes, era de 28 días, copiando el modelo de la tía mexicana. Entonces eso era medio mexicano, medio de a semana, medio colombiano, medio, por hecho, solo había la tasa overnight. Y desarrollamos una propuesta para poder tener un indicador a plazo, un esquema de formación a plazo, a un mes y a 3 meses en ese momento, basándonos no en créditos interbancarios, sino en algo que ya empezaba a funcionar, que eran los OIS. Novedoso, sí. ¿Lo entendía la gente? Muy poco. ¿Cómo así que formar la tasa a partir de una subasta de swaps? Y entonces, ¿cómo va a ser la cosa? Y que entonces el que queda por encima, el que queda por debajo, paga, recibe, que es lo mismo que captar y colocar. Bueno, finalmente se armó toda la propuesta, terminó haciendo eco y empezamos con esta propuesta de extender esos indicadores de referencia. Y ahí es donde viene la segunda parte de esta historia que quería compartir con ustedes, que se llama El Gran Regalo. Y digo que la primera era lo que la crisis nos dejó, porque si no hubiera sido por la crisis y por lo que empezaba a pasar en el mundo con la OIS y los indicadores a plazo y todo lo que eso suscitó, pues no se va a generar este interés por el tema de los mercados OIS de la manera que después empezó a suceder. Luego de que tuvimos esta propuesta de extender los indicadores a plazo, dijimos, bueno, ya lo tenemos, ya está formalizado, ya se está cotizando, se hacía a través del Banco Central, pero era un tema que tal vez no se conocía. Y un día recibimos la llamada de, de IOSCO. Y IOSCO, venga, que es que quiero saber un tema, con quién podemos hablar de un esquema de Iberia que hay allá. Ah, sí, pues, ¿qué necesitan saber? No, queremos saber cómo funciona. Ah, sí, sí, es que recibimos la referencia del Banco Internacional de Pagos, que ustedes tienen un tema de una formación de indicadores a plazo y pues estamos viendo a nivel global y a nivel mundial cuáles pueden ser las alternativas para reemplazar la LIBOR. Ah, sí, pues claro, sí, una llamada, par de preguntas, explicamos cómo funcionaba el tema de formar los indicadores a plazo a través de una subasta de OIS. Y las personas de IOSCO quedaron tan impresionadas que el siguiente paso es, podemos tener una segunda llamada. Obviamente en la segunda llamada ya había más gente. Y en la segunda llamada lo siguiente que dijeron fue, oiga, ¿ustedes pueden exponer esto en la Asamblea Mundial de IOSCO? Esto era año 2012. Sí, claro. Ahí se hicieron las respectivas gestiones y se fue a la Asamblea Mundial de IOSCO y es una historia bien particular porque obviamente es una asamblea de reguladores, de todos, turbantes, asiáticos, todo, había de todo. Y pues bueno, estaba en el panel todo el tema de manipulación de la LIBOR con unos expertos sobre colusión, sobre formación del indicador de Euribor y allá en la esquina un posible caso de éxito, que era la historia colombiana. Se hizo la exposición y cuando se acabó la exposición, me acuerdo mucho que el superintendente de bancario de Kenia dijo, oiga, me interesa, me parece muy interesante, estamos trabajando en algo similar y digamos que a partir de ahí los contactos a nivel de la regulación fueron mucho más frecuentes, pidiéndonos muchos detalles. De hecho, una de las participantes en el panel, Rosa Abrantes Metz, después vino a Colombia interesadísima en el tema de la formación del IBR. Y ahí es cuando digo que es un regalo de Colombia para el mundo, porque IOSCO fue quien de una u otra manera recogió toda esta experiencia para definir los estándares que debían corregirse en la LIBOR. El Weekly Report, que es un reporte británico que recogía las fallas que había tenido la LIBOR, enumeraba más o menos 10 aspectos que se debían corregir y la IBR prácticamente corregía el 90%. Entonces, dentro de ese acercamiento que se tuve con la regulación y tomándolo como ejemplo, vinieron muchos interrogantes, venga, ¿y cómo es el gobierno?
se les explicó que el indicador bancario de referencia en cada uno de esos plazos no era un indicador de bancos, para bancos, como era la LIBOR, sino era un indicador que lo subordinaba el comité rector. Y eso hacía una diferencia radical con lo que habíamos tenido en cualquier otro benchmark de tasa de interés a plazo. ¿Y qué es el comité rector? El comité rector no es más que un órgano colegiado a nivel local donde están los bancos que cotizan la IBR todos los días, los participantes, está el Banco Central, el Banco de la República como administrador, está el Ministerio de Hacienda y recientemente se incorporó a la AMB. Los tres últimos con voz y poder de veto sobre las decisiones. Entonces esto inmediatamente le da un tema de gobierno muy fuerte en la medida en que es una tasa vigilada, es una tasa reglamentada con un seguimiento y que un comité rector que se reúne recurrentemente para revisar de una u otra manera los seguimientos al IBR. Entonces, cuando les digo que de un regalo, el gran regalo, es porque lo que a hoy se está empezando a implementar en el mundo con el tema de la transición de la LIBOR, y aunque ustedes no lo crean, gran parte de los estándares que se exigen, que atrás de la gran reforma están dados por IOSCO, vienen de Colombia. Tal vez esta es una historia un tanto inédita y un tanto desconocida, pero que creo que para todos los que están en la llamada vale la pena conocerla, porque obviamente ahorita estamos estudiando el mercado de swaps, cómo se valora. Jax es un experto para explicar todos los temas del producto y del mercado, pero esto tiene una génesis y aquí hemos llegado porque detrás de esto ha habido de una u otra forma una visión, un sueño, la ayuda de varias entidades, de los reguladores, del Banco de la República, del Ministerio de Hacienda, en tratar de formar este indicador. Y con esto entro al tercer capítulo de la historia porque ya se me está acabando el tiempo, y es que a partir de ese momento, cuando ya teníamos un mercado un poco más líquido, a plazo, empieza a tener en Colombia un desarrollo importantísimo el tema del mercado de swaps. Y hoy por hoy, digamos, es un mercado que mueve en liquidez y en sensibilidad diaria montos no despreciables, montos muy importantes y que ha puesto a Colombia en el escenario global porque el mercado de tasas, bien podemos decir lo que es la unión hoy en día de lo que tenemos en la curva soberana de los bonos del gobierno, los TES, y lo que tenemos a través del mercado de swaps. No gratuitamente, este año 2020, y por eso decía que es lo que la crisis nos dejó, pese a que es el año de la crisis del COVID, y después de un golpe que los mercados han tenido tan grande, este mercado en este año ha tenido una implementación y unos cambios muy significativos. ¿Por qué? Porque es el año en que además de tener la transición que ahorita Jax les va a explicar a todo el tema de la LIBOR y la reforma que implica esto desde el lado de las cámaras y posteriormente la transición al indicador por el lado del subyacente, de los créditos y de los bonos, implica que a nivel local hemos tenido unos desarrollos importantísimos. ¿Por qué? Porque es que desde el año 2011 veníamos dando los cimientos para desarrollar en Colombia algo que tal vez ustedes han oído en este curso o lo van a oír, y es la implementación del close-out netting, que para el tema del costo de crédito y todos los temas de XVA es muy importante. Pero esto fue en el 2011, después tuvimos reafirmó el Banco de la República en el 2018 esta implementación, y a su vez hemos tenido también el desarrollo o la entrega por parte del Banco de la República de la resolución 1 del 2018, donde además de esto deja abierta la puerta para la implementación de todos los temas de crédito, la innovación de los derivados. Y esto de una u otra manera se une, además, con, de cierta manera, el decreto, aquí lo tengo, el 1477 del 2018, en donde ya también se modifica el cálculo de la exposición crediticia en los derivados, tema que se está revisando en este curso. Y de cierta manera nos entregan el año pasado, 2019, la reforma al capítulo 18 de la Superintendencia Financiera, la circular externa 031, que abre la puerta a poner toda esa gran espera y todo este desarrollo que hemos tenido en los últimos 10 años en pie para poder funcionar. Entonces, este año, además del COVID, nos dejó el año de la implementación y nos dejó el año en donde las cosas que habíamos esperado por mucho tiempo se están volviendo realidad.
Unido a eso, la infraestructura ha hecho lo propio. No gratuitamente hemos tenido la incorporación en el mercado de derivados del IBR a nivel de las cámaras internacionales, pero este año, y es el hecho, digamos, Susa, preponderante a resaltar en esta conversación también, es la incorporación de la infraestructura local. La Cámara ha hecho un esfuerzo valiosísimo, titánico, en la incorporación de los swaps de largo plazo en un nuevo segmento para darle liquidez a nivel local. Entonces, todo este recuento un poco era para compartir con ustedes que esto que estamos estudiando hoy no ha sido una cuestión de azar, no ha sido un tema aleatorio y ha sido un recorrido que sanamente Colombia ha recorrido en los últimos casi 13 años de desarrollo del mercado, tratando de tener lo que tenemos hoy en día, que es un mercado de derivados de tasa de interés desarrollado, líquido, referente a nivel global. Y créanme que lo que pasó el día de ayer, que es también histórico a nivel de la construcción de un libro para una emisión soberana al plazo de 30 años, tiene mucho que ver con la oportunidad que tienen los inversionistas de poder hacer coberturas sobre esos bonos soberanos. Y eso es gracias a que tenemos una curva swap líquida, profunda, desarrollada. Entonces, con esto quiero concluir. Por eso les decía lo que la crisis nos dejó, parte 2. Las crisis siempre traen oportunidades. Y esta historia del IBR es un claro ejemplo. Las dos crisis más grandes que hemos tenido que vivir, creo todos los que estamos acá, nos han dejado nada más y nada menos que un mercado desarrollado y oportunidades para todos. Entonces, a todos muchas gracias. Si tienen inquietudes o comentarios, bienvenidos. Y espero que sea de su agrado el curso, que la verdad es bien enriquecedor y una oportunidad inmensa para lo que se nos viene. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Felipe. Ahora le damos la palabra a Jacques. Buenas tardes a todos, y antes de todo también agradecer a la Cámara y CEDAICA por la organización de esta serie de seminarios, y también Felipe por sus palabras introductorias. Y hoy efectivamente les voy a hablar de una reforma importante que está sucediendo en los mercados de Estados Unidos con la introducción de un nuevo indicador que va a reemplazar la LIBOR, y también en el mercado europeo con otro indicador, el ISTR, que va a reemplazar la tasa EONIA que mencionó de hecho Felipe. ¿Ya? De hecho, efectivamente, como lo dijo Felipe, Colombia tiene una relación particular con estos indicadores, dado que el esquema de formación se inspiró del índice bancario de referencia que ustedes manejan. Entonces ahora voy a abrir la presentación que tengo. Un segundo. Share screen. ¿Ustedes ven la pantalla? A ver. Un segundo. Sí. ¿Sí veis, Jacques? Sí, la vemos, Jacques. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es dividir la exposición en dos. Para empezar, vamos a hablar del Secured Overnight Financing Rate, también conocido como el SOFR, y después hablaremos del ISTR europeo. En particular, lo que vamos a ver para la parte del Secured Overnight Financing Rate es dos cosas. Para empezar, les voy a hablar de las limitaciones de la tasa LIBOR, y de ahí vamos a hablar de la tasa SOFR. Ahora, la tasa SOFR es un desafío que es inminente, ¿ya? La gran fecha de implementación es el 16 de octubre del 2020. Entonces, les voy a explicar al final cuáles son los cambios que ustedes van a tener el próximo mes, ¿ya? Y van a ser cambios bastante profundos que de hecho van a probablemente requerir de su parte unos cambios en sus contratos legales, ¿ya? Eso lo vamos a hablar al final. Entonces, hablemos de la LIBOR. Pero antes de hablar del escándalo, también hay que poner el contexto de la LIBOR.
la LIBOR es una tasa flotante que ahora se está volviendo obsoleta, pero que no obstante tuvo grandes ventajas, ¿ya? En lugar de tener, como decir, papeles o créditos hipotecarios con cupones fijos, que por consecuencia conllevan un riesgo de tasa bastante significativo, especialmente a largo plazo, tener una tasa flotante permitía reducir muy significativamente el riesgo de tasa y por ende el consumo de capital. Ahora, naturalmente, la tasa LIBOR es una tasa antigua y lamentablemente hubo un escándalo del cual les voy a hablar que conllevó a la introducción de un nuevo indicador. Ahora, tuvimos este escándalo con la tasa LIBOR y hizo mucho ruido porque básicamente la tasa LIBOR era la tasa preponderante, particularmente la tasa LIBOR 3 meses, antes de la crisis del 2008. De ahí hubo una migración hacia el overnight, indexado a la tasa Fed efectiva, pero todavía muchos préstamos están indexados a la tasa LIBOR, ¿ya? De hecho, incluso existen treasuries que uno llama los floating rate notes, perdón, que se llaman los floating rate notes. También conocido como FRN, que son papeles del Tesoro norteamericano que están indexados a la tasa LIBOR. Ahora, el monto de estos préstamos es absolutamente gigantesco. Estamos hablando de 300 millones de dólares. ¿Ya? 300 millones de dólares. O sea, el impacto es incluso una pequeña manipulación va a tener un efecto absolutamente enorme. Ahora, cuando este indicador se inició, suponía que era una tasa que indicaba la tasa de costo de fondo de un banco para otro banco. ¿Ya? Ahora, como lo hemos visto la vez anterior, la tasa LIBOR y en particular el spread entre la tasa LIBOR y la tasa Fed representa el riesgo de crédito sistémico del sistema financiero estadounidense. Y lo que sucedió es lo siguiente. Como les he dicho la vez anterior, la tasa LIBOR se realiza en base a un panel. ¿Ok? De ahí tenemos los bancos con mayor reputación que participan, que de hecho tenían también posiciones muy fuertes con respecto a la LIBOR. Ya, por ejemplo, Citi tenía algo como 14 millones de dólares, BofA 50, JP Morgan 49. Y lo que sucedió es que básicamente la tasa LIBOR, estos panelistas trataban de hacer que la tasa LIBOR sea más baja que lo que realmente debería representar. Entonces hablemos del escándalo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? En estricto rigor, lo que debería suceder es que los distintos panelistas tengan posiciones que son distintas. ¿Ya? Por ejemplo, uno podría imaginar que BofA se alarga la curva LIBOR, que JP Morgan esté corta y así sucesivamente. Pero el gran problema que sucedió es que en el esquema de formación, básicamente, la gran parte de los panelistas, de hecho, aquí tenemos un listado. ¿Ya? Tenemos Deutsche Bank, tenemos Barclays, UBS, Rabobank, HSBC, BofA. O sea, básicamente, una gran parte de los panelistas tenían la misma dirección con respecto a la curva LIBOR.
y básicamente todos estaban cortos la curva LIBOR. Entonces, el incentivo que tenían estos panelistas era en entregar precios para la LIBOR que eran a la baja, lo que no debería suceder si de alguna forma tuvimos panelistas que estaban largos y otros que estaban cortos. Y si bien el escándalo explotó realmente en el año 2008, en realidad la investigación mostró que esta manipulación de la tasa LIBOR en realidad ya empezó en los años 2003-2005. Ahora, lo que uno tiene que entender con la tasa LIBOR es que la tasa LIBOR es fundamentalmente una encuesta. Entonces, simplemente lo que apareció en la investigación es que los operadores de mesa simplemente hablaban entre sí para tratar de ponerse de acuerdo con respecto a los valores que iban a poner. Entonces, en lugar de tener panelistas independientes que iban a dar cotizaciones independientes, ellos simplemente se hablaban para ponerse de acuerdo y así mover por completo el indicador, ¿ya? Y eso en realidad jamás hubiese debido suceder, porque como lo que les expliqué, la tasa LIBOR es un promedio, pero eliminando las cotizaciones a la baja y las cotizaciones que están por arriba de un percentil. Entonces, para que uno esté capaz de mover este indicador, realmente uno necesitaba una colusión a nivel de todos los panelistas o por lo menos una gran parte mayor a la mitad de los panelistas. Y las multas que surgieron, ¿ya? Tanto en Londres que en Estados Unidos, fueron de como 9.000 millones de dólares. Ahora, ¿cómo funcionaba eso? Y eso era, como decir, el gran problema que vamos a tratar de resolver con las tasas SOFR. Es que las tasas de LIBOR no están basadas en transacciones, sino solamente en juicio experto. Entonces, no es algo que tiene que ver con transacciones, son solamente encuestas. Entonces, el chiste que teníamos en Wall Street, de hecho, era decir que la tasa LIBOR era la tasa de los practicantes. Perdimos a Jack. Ajá. Jack, se congeló el sonido. ¿Consulta? ¿Nos escucha? Un segundo, vamos a ver. Un segundo. Vamos a reiniciar. ¿Me escuchan? Sí. Ahí te escucho. Ok, perfecto. Y me escuchan nuevamente, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, el chiste que teníamos en Wall Street era decir que la tasa LIBOR era la tasa de los practicantes, ¿ya? Porque en la práctica ni siquiera eran los jefes de mesa, sino que eran simplemente los practicantes quienes enviaban las contribuciones al panel de la LIBOR, ¿ya? Lo que nos lleva realmente a lo que nos interesa, el SOFR, ¿ya? El Secured Overnight Financing Rate. Entonces, en el 2014, la Fed levantó una comisión, Alternative Reference Rates Committee. Y lo que vamos a ver es que este comité tuvo que encontrar una alternativa a la tasa LIBOR, pero que esta vez iba a cumplir con los lineamientos de IOSCO. ¿Ya? Entonces, como lo comentó Felipe, IOSCO estaba buscando cuáles eran las
mejores prácticas y una de las mejores prácticas, en este caso, era de Colombia. Ahora, lo que vamos a ver, y eso es bastante, que va a ser un poco sorprendente, es que esta comisión no propuso solamente software, sino que también propuso otras tasas que de hecho uno puede consultar en el sitio de la Fed. Y básicamente lo que vamos a tener son lo que se publica actualmente son 3 tipos de indicadores, ¿ya? Y estos 3 indicadores reflejan el mercado de repo. Y si recuerdan, ¿me escuchan? Sí. Ya escuchamos. Si recuerdan, cuando estaba hablando del descuento a tasa overnight hace 2 semanas, les estaba diciendo que existía un debate si uno en lugar del overnight no sería mejor utilizar una tasa repo. Porque lo que hemos visto es que básicamente el efecto de XVA es proporcional al spread entre el costo de fondo y la tasa Fed, ¿cierto? Eso es como el gran driver que tenemos detrás del ajuste XVA. A ver, debería un segundo. Entonces, lo que uno trata de hacer es reducir la brecha entre el costo de fondo y la tasa de colateral. Ahora, ¿cómo funciona un repo? Un repo es básicamente un préstamo, ¿cierto? Donde uno va a hacer el intercambio de una garantía que va a ser un papel. Entonces, va a funcionar básicamente así. Entonces, hoy, la fecha de pago. Entonces, por ejemplo, vamos a recibir $1, pero yo tengo que entregarle a la contraparte un tesoro. Y al final, yo voy a tener que pagarle a la contraparte el principal más los intereses. Y la contraparte me va a devolver el papel. ¿Ok? Y este mercado es muy útil, porque de un lado vamos a tener gente que tiene muchos papeles en su cartera, pero poco efectivo. Y del otro lado vamos a tener gente que tiene mucho efectivo en su, ¿cómo decir?, en su cartera, pero que quiere ganar un poco más que lo que podría ganar simplemente depositando este efectivo en la Fed. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esta tasa repo es tan importante? Imaginemos que tengamos una contraparte con riesgo de crédito. Ya imagínense, de hecho, que ustedes me prestan dinero para pagar un auto, ¿ya? Para que sea ilustrativo. Lo que ustedes harían es naturalmente cobrarme no solamente la tasa libre de riesgo, pero naturalmente me cobrarían un spread por el riesgo de crédito, ¿cierto? Porque siempre existiría la posibilidad de que yo no pagara el préstamo. Entonces, la tasa de un préstamo unsecured no solamente estaría tomando en cuenta el costo de fondo libre de riesgo, sino también una prima por el riesgo de crédito. No obstante, lo que va a suceder es que si uno tiene un repo, básicamente lo que estaría haciendo es que no solamente ustedes me van a entregar el préstamo, pero yo les voy a entregar una garantía que es equivalente y líquida. Ya imaginemos que les esté pasando otro vehículo en garantía. Ustedes me dan el dinero en cambio. De ahí yo les voy a pagar los intereses y ustedes me devuelven el auto, ¿cierto? En este caso, el mecanismo es distinto, porque en caso de default, ustedes se quedan con la garantía.
Eso hace que la tasa repo tiene un componente de riesgo de crédito que en realidad va a ser nulo. Entonces, en teoría, el mercado de repo debería reflejar el costo de fondo interbancario Jack, se te fue la... El sonido se confunde, Jack. Un segundo, vamos a volver. Ya te oímos bien. Un segundo. Voy a reponer. A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? Ahí te escuchamos. Ok. Entonces, lo que les decía es que el mercado de repo es una proxy del costo de fondo. Entonces, si de alguna forma yo lograba tener un colateral que corresponde al costo de fondo, la ventaja que yo tendría es que el XVA se volvería nulo. ¿Cierto? Eso sería en el mundo ideal. Ahora, este costo de fondo, ¿qué tipo de tasa debería ser? Si nosotros estamos mirando el mercado de repo sobre treasuries, lo que sucedería es que el treasury devenga a la curva treasury y por ende la tasa repo también debería ser igual a treasury. Entonces, el debate que uno tiene más bien con los quants de tasa afuera es si uno tiene que utilizar la curva treasury o la curva repo como proxy del costo de fondo. ¿Ok? Y aquí lo que les voy a explicar después es por qué yo creo que deberíamos utilizar la tasa treasury, pero por qué el mercado de repo en realidad está segmentado. Y de acuerdo a la segmentación de este mercado de repo, vamos a tener indicadores distintos. Entonces, el primer indicador que estaba contemplado, y que de hecho se publica, es el Tripartite General Collateral Rate. Aquí. Y como lo indica su nombre, este indicador, overnight, se basa en el mercado repo tripartido, que les voy a explicar después. De ahí tenemos otro indicador, el Broad General Collateral Rate, que es otra versión, donde esta vez no solamente vamos a mirar el mercado tripartido, sino que también vamos a mirar un servicio de Se congeló el sonido de nuevo. Hola. Ya te escuchamos de nuevo, pero perdimos las últimas dos frases. Ok. Entonces, lo que decía es que tenemos otro indicador que es el Broad General Collateral Rate, que básicamente va a tomar en cuenta no solamente las transacciones del mercado tripartido, sino que también va a tomar en cuenta otro mercado que es el GCF, el General Collateral Financing de DTCC, y les voy a explicar después cómo eso funciona. Y finalmente tenemos el tercer indicador, los dos mercados del BGCR, sino que también va a tomar en cuenta datos de la cámara de compensación. ¿Ok? Eso quiere decir que dentro de estos tres hermanos, el SOFR es la tasa, el indicador, que tiene la mayor base de cotizaciones. ¿Ya? Entonces,
eso fue, de hecho, la alternativa que preferida por este comité. Y básicamente lo que ellos trataron de maximizar es la estabilidad del indicador y asegurarse que bajo ningún motivo un grupo de contrapartes fuese capaz de manipularlo. Y lo que les voy a mostrar después es que hacer esto, ¿ya? O sea, de un lado tener la base de cotización más alta, en realidad nos va a alejar de este objetivo de tener un indicador que refleje el costo de fondo. Y eso fue todo el dilema de esta comisión. O bien reflejar el costo de fondo e eliminar el costo económico de tener un colateral, o bien tener un indicador con la mayor base posible para que no se pueda manipular. Ahora les voy a explicar un poco cómo funciona este mercado de repo. O mejor dicho, estos mercados de repo en el plural. ¿Ya? Ahora, primera cosa que tienen todos estos indicadores es que ya no dependen de encuestas, sino que realmente están al 100% basados en transacciones. ¿Ok? Ahora, lo que podemos ver aquí es básicamente cómo está segregado el mercado de repos. ¿Ok? Ok. Ahora, para empezar, algo que tenemos naturalmente son las transacciones de la Fed. ¿Ok? Y eso corresponde a simplemente las facilidades de financiamiento que tiene la Fed para las instituciones que tienen la licencia bancaria. ¿Ok? Ahora, eso es bastante profundo porque en realidad la política monetaria de la Fed tiene un costo. ¿Ya? Si la Fed tiene una tasa objetivo que es distinta a la tasa de mercado, mejor dicho, que tendría el mercado libre, básicamente la Fed está o bien subsidiando los prestadores, o bien los que toman el préstamo de acuerdo a si ellos quieren mover el mercado hacia una expansión o bien una contracción de liquidez. ¿Ya? Por ejemplo, si la Fed quiere facilitar, si quiere una expansión de la liquidez, lo que va a hacer la Fed va a ser subvencionar de alguna forma los que toman préstamos. Viceversa, si va a hacer una contracción, va a subvencionar los que prestan los fondos. Y estos subsidios van a contaminar el mercado de repo. Entonces, si uno mira el mercado repo de la Fed, en un extremo vamos a tener una tasa repo que va a ser similar, que va a ser de hecho la tasa Fed efectiva. Pero tenemos otros mercados de repo, como por ejemplo el General Tripartite, aquí. Ahora, ¿cómo eso funciona? El mercado de repo implica un intercambio de papeles, ¿cierto? Que van a actuar como la garantía. Entonces, lo que uno podría imaginar es que cuando uno tiene relaciones bilaterales, que básicamente todos los bancos van a montar la infraestructura para organizar este intercambio de papeles. No obstante, por razones de eficiencia, el mercado convergió a que una institución, en este caso el Bank of New York Mellon, iba a montar la infraestructura para el repo y las instituciones que quieren hacer un repo simplemente le van a pagar una pequeña fee a Mellon para realizar la operatividad. Entonces, cuando uno hace un repo tripartito,
uno va a tener no solamente las dos contrapartes que van a hacer el préstamo, sino que también vamos a tener Mellon, que va a encargarse de toda la operatividad. Y por eso uno habla aquí del mercado tripartito con Bank of New York Mellon. ¿Ok? De ahí vamos a tener otro mercado, que es el mercado interdealer, que es un mercado que está organizado por DTCC, el Depository Trust and Clearing Corporation, que ese va a tener una ventaja fuerte, que está en lo que ellos llaman la generalización del colateral. En estricto rigor, si uno hace un repo, uno tiene que entregar un cierto papel con cierto icing, y uno va a recibir de vuelta un papel similar, pero con exactamente el mismo icing. Y eso en realidad puede ser engorroso, y en realidad puede ser muy ineficiente. ¿Ya? Si uno mira el mercado de treasuries en Estados Unidos, tenemos algo como 300, 400 papeles que se negocian y básicamente toda la curva es extremadamente líquida. Eso significa que tener un papel o bien otro papel básicamente da exactamente lo mismo, porque en ambos casos es casi lo mismo que tener efectivo. ¿Ya? Si yo tengo un cierto treasury o bien otro, en realidad no cambia mucho, porque simplemente yo puedo fácilmente el treasury que yo tengo y comprar otro con un bid-ask que es muy bajo. Entonces, el servicio de DTCC aquí es un mercado repo donde uno no especifica la naturaleza exacta del papel que uno va a entregar o recibir dentro del repo, sino que simplemente uno se fija en el monto del treasury. Y eso es muy bueno para la operatividad. Y finalmente tenemos la cámara de compensación FICC. ¿Ok? Y el mercado y el software va a utilizar estos tres mercados. ¿Ok? Ahora, esta lámina muestra por qué este indicador en realidad no se puede manipular. ¿Ya? Entonces, para empezar aquí, voy a llamar la atención sobre la escala que tenemos para los montos transados. Aquí estamos hablando de montos que están de la escala de 600 mil millones de dólares por día. ¿Ya? Que el mercado de repo es esencialmente el mercado más profundo que tengamos en Estados Unidos. Entonces, este gráfico muestra la profundidad del mercado subyacente a los distintos indicadores. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el OBFR corresponde a esta línea azul oscura. Después, el BGCR, que es el segundo indicador, va a tener una participación incluso un poco mayor. Y el SOFR, que va a incluir entonces también la cámara de compensación, es aún más alto. ¿Ya? Entonces, manipular el SOFR es virtualmente imposible. ¿Ya? Uno tendría que jugar a la escala de los cientos de miles de millones de dólares. ¿Alguien tiene consultas? Por ahora no tenemos nada en el chat ni tampoco ninguna mano levantada, pero pues en cualquier momento cualquier persona nos puede indicar si tiene alguna pregunta. Ok. Entonces, el software está calculado como una mediana, ¿ya? Y una mediana que depende del volumen. A ver. Eso quiere decir que
una transacción con mayor peso, o sea, con mayor nocional, va a tener un peso mayor. Ahora, fíjense que es una mediana y no un promedio. La mediana es simplemente el punto medio. O sea, lo que vamos a hacer es ordenar, vamos a tomar todos los datos del mercado repo, todas las tasas, las vamos a, como decir, las vamos a ordenar de menor a mayor y las vamos a ponderar por el volumen y finalmente vamos a tomar el punto medio. ¿Ok? Ahora, imagínense cuál es la enorme ventaja de tomar la mediana en términos de estabilidad. ¿Ya? De hecho, la mediana es lo mismo que se toma en el caso del IBR. Imagínense que tengan un edificio y lo que quieren saber es cuál es el ingreso promedio, mejor dicho, cuál es el ingreso típico de la gente que vive en el edificio. Entonces, uno puede hacer una encuesta, pedirles a todas las personas que están dentro de este edificio cuáles son sus ingresos y digamos que uno llega a $3,000 por mes de promedio. Entonces, uno podría pensar que eso es un valor que es estable y, como decir, y confiable. Pero imagínense que ahora tengamos Jeff Bezos que entre al edificio. ¿Ya? Incluso si el edificio tiene 100 habitantes, si Jeff Bezos entra, él va a completamente mover el promedio. Pero si uno trabaja en términos de medianas, incluso si uno tiene outliers en la muestra, estos outliers no van a contaminar la tasa mediana. Entonces, no solamente vamos a tener muchas transacciones subyacentes, sino que además se toma la mediana para eliminar el efecto de cualquier outlier. Entonces, realmente el software es un indicador que no se puede manipular. Es un hecho matemático que simplemente no se puede manipular. Ahora, los que colectan los datos van a ser naturalmente Bank of New York Mellon, ¿cierto? Porque ellos son la contraparte central del mercado tripartito. Y también vamos a tener DTCC que va a entregar los otros datos. Y la software se publica cada mañana a las 8 a.m. de Nueva York. ¿Ya? De hecho, pueden hacer el ejercicio. De hecho, la tasa se publica al minuto. Ahora, tenemos unos filtros adicionales que se aplican. ¿Ya? Entonces, como he dicho, tenemos estos tres mercados repo. Entonces, si uno mira el mercado tripartito, la primera cosa que se hace es eliminar las transacciones de la Fed. La razón por ello es que queremos que el software esté, como decir, reflejando el costo de fondo y no la tasa Fed efectiva. Entonces, las transacciones de la Fed se tienen que ir. También Se cortó el sonido, Jack. Hola, Hola, un segundo. ahí te volvemos a oír. Entonces, a ver, vamos a esperar que aparezca la pantalla. Ya. Entonces, uno de los filtros que se aplica es naturalmente también eliminar las entidades que están afiliadas, ¿ya? Para estar seguros que no están tratando de, como decir, de traspasar utilidades de un balance al otro mediante el mercado repo. También tenemos el mercado de DTCC, donde aquí vamos a
eliminar los duplicados, porque uno puede, por el tema de las novaciones. Y finalmente tenemos la cámara de compensación, donde aquí uno puede dejar incluidos las transacciones entre entidades que están relacionadas, porque básicamente no tiene idea de cuál es la contraparte. ¿Ya? Y también aquí se está eliminando el percentil 25. Ahora, y eso es el gran tema que tenemos con la tasa software en su esquema de formación. Porque uno podría pensar, y eso fue todo el dilema que tuvo la comisión, lo que uno podría pensar es que utilizar un mercado repo o el otro sería neutro. ¿Ya? Porque uno podría perfectamente imaginar que los tres mercados de repo estén alineados. No obstante, si uno se fija, eso no es el caso. Aquí lo que tenemos es la distribución de las tasas, ¿ya? De todas las transacciones de mercado repo para unas fechas, ya que van aquí del 15 de junio de 2017 al 17 de octubre del mismo año. Y lo que podemos ver es que las tasas promedias de los tres mercados en realidad no son idénticas. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el tripartito, aquí tenemos el GCF y aquí tenemos aquí tenemos el bilateral y aquí el GCF. ¿Ok? Eso quiere decir que el mix entre estos tres mercados de repo que uno va a utilizar para la determinación de software va a tener un impacto en términos del desempeño del indicador. Y en particular, lo que tenemos, si uno pusiera la tasa Fed, en realidad la tasa Fed es la más relacionada al tripartito. Entonces, si uno pusiera la Fed estaría por ahí. Y la Fed básicamente está contaminando los otros indicadores. Y el mercado que está menos contaminado es el mercado GCF. Entonces, si uno tiene un indicador overnight que está solamente basado en el tripartito, vamos a tener una ponderación más fuerte hacia la tasa Fed efectiva y menor hacia el costo de fondo. Y si uno tomara solamente el mercado GCF, en este caso tendríamos una tasa repo que refleja mejor el costo de fondo, pero tiene una base más baja. Y eso fue todo el dilema cuando se tuvo que construir estos indicadores, y eso se refleja, de hecho, en su desempeño. Ahora veamos, de hecho, cómo estos indicadores se comparan. Mi amor, cuidado, se te va a caer, cuando te enredas con los audífonos. Límpiate la boca que quedaste llena de chocolate. ¿Me escuchan? ¿Susana? Sí, te escuchamos. Perfecto. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un gráfico que es probablemente uno de los gráficos más interesantes que encontré sobre esta materia, que es el comparativo entre estos tres indicadores, ¿ya? Estos tres candidatos que teníamos como para reemplazar a LIBOR, y aquí la tasa LIBOR. ¿Ok? Entonces, esta línea verde realmente corresponde al costo de fondo. O sea, un XVA que básicamente es nulo. Y la pregunta es, ¿qué tan cerca está el indicador de este objetivo? Ahora, lo que tenemos, entonces, son los tres ejemplos. ¿Ya? Entonces, tenemos el TGCR, o sea, el mercado tripartito, que está el más relacionado a la tasa Fed. Y se fijan, el spread que tenemos entre este indicador y la LIBOR es bastante alto. ¿Ya? Eso quiere decir que efectivamente vamos a tener una proxy bastante mala del costo de fondo.
tenemos otro indicador que al revés, el OBFR, que es casi idéntico a la tasa LIBOR. Miren la curva aquí en azul. Y finalmente tenemos el SOFR, que es la línea celeste, que es bastante volátil y fluctúa entre este piso que es similar a la tasa Fed de un lado y del otro lado, que a veces toca los niveles de la tasa LIBOR. ¿Ok? Entonces, el SOFR, como decía, no es una proxy tan buena de la LIBOR. Ya vamos a ver que efectivamente existe un spread entre estos dos mercados, entre estos dos indicadores. Y eso. ¿Preguntas? Por ahora no hay ninguna, Jack. No. Ok. Ahora, lo que nos interesa es comparar la tasa SOFR, la nueva, con la tasa Fed efectiva, que es la tasa overnight que actualmente existe. Ahora, lo que uno puede ver es que este comportamiento es bastante heterógeno. ¿Ya? Vamos a tener periodos, voy a cortar de hecho aquí la historia en dos. Hay periodos donde la tasa SOFR y la tasa Fed efectiva son en realidad bastante similares. Las dos tienen su volatilidad, pero vamos a tener una tasa y la otra que también son volátiles, pero en torno al mismo valor de equilibrio. Eso quiere decir que estar indexado a la tasa Fed o bien estar indexado a la tasa SOFR en este periodo es bastante similar. Pero tenemos otros periodos aquí donde las tasas estaban subiendo, donde al momento de cambiar la política monetaria de Estados Unidos, a ver, teníamos un spread más permanente entre la Fed y SOFR. Ya aquí de hecho tenemos algo como 15 básicos de diferencia. Entonces todavía tenemos volatilidad, pero tenemos un spread del orden de 15 básicos de diferencia entre estas dos curvas. ¿Ok? Entonces, aún tenemos relativamente poca historia en el mercado de SOFR para interpretar este spread entre SOFR y Fed, pero la interpretación que yo tengo para este indicador es que de acuerdo a las condiciones del remate para las facilidades de financiamiento de la Fed, que el poder de contaminación de estos remates en el mercado repo va a ser más o menos fuerte. Entonces, por ejemplo, en esta zona, donde la política monetaria estaba estable, lo que yo creo es que simplemente el efecto de subsidio de la política monetaria de la Fed estaba bajo y por ende SOFR y Fed estaban equivalentes. No obstante, en el segundo periodo aquí, aquí, la Fed estaba tratando de mover la curva, ¿cierto? Claramente estaban tratando de mover la curva a la alza. Entonces, para mover la curva a la alza, la Fed aquí estaba empezando a contraer la liquidez. Pero y al distorsionar Jack, se nos fue el sonido de nuevo. Jack, ¿me escuchas? ¿Me escuchan?
Ahora, en este momento sí. Ya, esperemos que aparezca de nuevo la... Ya. Entonces, lo que decía es que en este rango, la política monetaria de Estados Unidos estaba estable. Eso quiere decir que el efecto de subsidio de la política monetaria de la Fed estaba bajo. Low subsidy. Entonces, el mercado de repo no estaba contaminado por el mercado de repo de la Fed. No obstante, aquí teníamos un cambio en la política monetaria que trataba de subir la curva Fed. Entonces, al tener una contracción, una política de contracción de la liquidez en estos tiempos, lo que hizo la Fed era subsidiar los acreedores y por ende apareció un spread entre SOFR y la tasa Fed. ¿Ya? Entonces, eso es mi interpretación de este spread que tenemos. ¿Unos comentarios, preguntas? No hay ninguna pregunta en el chat tampoco. Ok. Ahora, lo que pasa, bueno, este spread que tenemos puede variar bastante, ¿ya? Puede ser de 0, puede ser de 15 básicos y típicamente el SOFR estaba 4 básicos más bajo que la tasa Fed efectiva. Pero eso cambia bastante de acuerdo al, ¿cómo decir?, a la política monetaria de Estados Unidos, porque a veces simplemente se pone por arriba. Bueno, eso es lo que ya les comenté. Ahora, aquí tenemos otro gráfico. Aquí estamos comparando 3 curvas. O sea, estamos detenidos aquí a una fecha que es el 13 de marzo del 2019. Y aquí tenemos los tenores de la curva. ¿Ok? Entonces, aquí realmente es una curva cero cupón. Tenemos una pregunta, Jack. Sí. Nos pregunta Alonso, Hernán Alzate, perdón, si igual aplica para las tasas en la eurozona, si ¿Cómo? el euro no cambia. Nos pregunta que si igual aplica para las tasas en la eurozona, que si el Euribor no cambia. Allá es totalmente distinto. Ellos hicieron una metodología de migración que fue mucho más radical y que en realidad les voy a explicar después. La eurozona fue algo completamente distinto. ¿Ya? De hecho, es bastante interesante ver que Estados Unidos y la zona euro adoptaron formas completamente distintas de hacer esta migración. ¿Ya? Pero eso se lo voy a explicar después. Vale, perfecto, ¿Ya? gracias. Esencialmente, lo que van a hacer los europeos es directamente eliminar eolia. Así de simple. Y de hecho, ya lo hicieron. Pero es una forma totalmente distinta de abordar el problema, de hecho, que estaba inspirado por la introducción del euro. Entonces, aquí tenemos la curva cero cupón. Y les estoy mostrando aquí 3 curvas. Para empezar, tenemos la curva Libor un mes, ¿ya? En azul oscuro. De ahí vamos a tener la curva SOFR. Y finalmente aquí la curva Fed. ¿Ya? Y es bastante extraño, ¿ya? Si uno mira cómo se mueve esta curva habitualmente, porque si uno mira la parte corta, al corto plazo, básicamente la Fed y SOFR tienen un spread que es nulo. Tenemos oscilaciones, pero en realidad los dos son muy similares. Tenemos otra pregunta, Jack. Sí. La pregunta es, ¿qué eventos de mercado podrían explicar un basis sostenido entre Fed y SOFR? Las condiciones de los remates de las facilidades de financiamiento de la Fed. Entonces, cuando hay un cambio de política monetaria, cuando la Fed está tomando un liderazgo
para mover voluntariamente la curva Fed, vamos a tener un spread entre Fed y SOFR que va a incrementar. Al revés, cuando la Fed simplemente está siguiendo el mercado, vamos a tener un spread más bajo entre la Fed y entre SOFR y la Fed. O sea, este spread entre SOFR y Fed, a mi opinión, refleja el liderazgo que tiene la Fed. ¿Ok? Entonces, la idea es que si uno no tiene... ¿sí? Entonces, si la Fed simplemente sigue el mercado, y en este caso no hay efecto de subsidio en su política monetaria, vamos a tener una tasa SOFR que va a reflejar mucho mejor las condiciones de costo de fondo del mercado de repo. Al revés, cuando la Fed está siguiendo una política monetaria que agresivamente va a diferir de las expectativas del mercado, en este caso vamos a tener un spread bastante mayor. Eso es mi interpretación, pero todavía no hay suficientes datos. ¿Eso contestó la pregunta? Sí, acá nos dijeron en el chat que sí, gracias. Y este spread tiene algo de muy extraño, en particular en la parte larga de la curva. ¿Ya? Aquí podemos ver que la tasa SOFR estaba por arriba de la tasa Fed, por aquí algo como 6 básicos. Pero en realidad, de acuerdo al momento en el cual uno está mirando esta curva, a veces también sucede que a largo plazo la SOFR esté por debajo. Entonces, el spread que tenemos entre SOFR y Fed a corto plazo no es tan alto, pero sí a largo plazo. Entonces, eso implica que este riesgo nuevo que se introduce, uno lo tiene que cubrir sobre todo para las exposiciones de largo plazo. Ya es aquí que tenemos la volatilidad. Es al mediano largo plazo. Eso es la parte donde tenemos una volatilidad en el spread. Ok, ahora vamos a hablar de las características y finalmente de los cambios que vamos a tener en este mercado. Entonces, para empezar, y eso es la gran ventaja que tiene este nuevo indicador en relación a la Libor, es que está completamente basado en transacciones, no hay encuestas. Entonces, también el mercado subyacente es extremadamente líquido, de tal forma que uno no tiene realmente posibilidad de manipular este indicador. También tenemos una correlación fuerte con las tasas Libor, ¿ya? Y con las tasas Fed, pero existe una volatilidad entre estos dos extremos de acuerdo a la agresividad de la política monetaria de la Fed. También el mercado subyacente en realidad es un conjunto de distintos mercados repo. De esta forma, si en el transcurso del tiempo un mercado repo está tomando más importancia en relación a los demás, que el indicador siga vigente. Eso también denota que este nuevo indicador realmente está diseñado para que sea un indicador que no se va a cambiar en las próximas décadas. Ya es realmente esta metodología realmente está hecha para que este indicador sea de una forma la solución definitiva al problema del escándalo de la Libor. Ahora, también tenemos que hablar del nuevo mercado de swaps que existe. Entonces, como he dicho, pueden ver en Bloomberg que en realidad este mercado ya se ha vuelto bastante líquido. Vamos a tener varios tipos de swaps principales que están ya existiendo. El primero es el FIRO contra SOFR. ¿Ya? Como he dicho, el SOFR es el reemplazo de la tasa Fed también. Entonces, el nuevo swap que va a ser el swap de referencia del mercado estadounidense va a ser el FIRO
contra SOFR. ¿Ya? Y este swap, de hecho, uno puede ver, hay cotizaciones hasta 50 años. ¿Ya? Y también las convenciones son exactamente las mismas que para el swap OIS a la curva Fed. También tenemos aquí swaps de basis entre SOFR y LIBOR. ¿Ya? Estos van a ser útiles para después, para cubrir el cambio que van a tener los norteamericanos con los préstamos que van a pasar de LIBOR a SOFR. Y finalmente tenemos otro tipo de basis, que es el SOFR contra Fed, que es el basis que aquellos quienes negocian con CME van a tener a contar del 16 de octubre. También tenemos el mercado de futuros. Ahora, ¿cuál fue el gran cambio que les va a impactar? ¿Ya? Y aquí, de alguna forma, en Colombia y en Estados Unidos tienen dos problemáticas muy distintas. ¿Ya? En Estados Unidos, el cambio del LIBOR a SOFR es extremadamente importante porque, para empezar, la gran parte de los créditos hipotecarios, incluso los FRN y otros bonos, están indexados a la tasa LIBOR. Entonces, en Estados Unidos deben hacer todo un trabajo legal para explicar a todas las contrapartes que tienen un contrato que está indexado a la LIBOR cómo van a cambiar este contrato a SOFR. Y para hacer esto, en realidad no hay indicaciones particulares. Entonces, realmente es un trabajo enorme de caso a caso. Eso quiere también decir para ustedes que si de alguna forma tienen en su cartera un floating rate note o bien si tienen algún papel que de alguna forma es indexado a la tasa LIBOR, tienen que hacer una revisión. ¿Ya? Pero en realidad eso es bastante marginal. El gran cambio que va a suceder tiene que ver con las cámaras de compensación en Estados Unidos. ¿Ya? Hasta octubre, LCH todavía está utilizando para el Price Alignment Interest, o sea, el pago de interés sobre el colateral. Ellos todavía están utilizando la curva Fed. ¿Ya? Entonces, si yo paso por LCH, en términos de valoración, voy a tener que descontar a la tasa Fed hasta octubre. Entonces, si por ejemplo yo quiero valorar un swap de SOFR para LCH, voy a proyectar por la curva SOFR y voy a descontar a la curva Fed. ¿Ya? Pero el CME ya pasó, de hecho, al descuento a SOFR desde varios años. ¿Ya? Entonces, si ellos tienen si uno mira una valoración bajo CME, ya desde por lo menos hace 2 años, uno tiene que descontar a SOFR para las distintas transacciones. Y eso es lo que se va a volver ahora la regla para todas las cámaras de compensación en dólar a contar del 16 de octubre. ¿Ok? Entonces, todo lo que actualmente se descontaba a Fed en términos de cámara de compensación a contar de octubre se va a descontar a la tasa SOFR. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se va a hacer el cambio el 16 de octubre? Lo que van a hacer las cámaras de compensación es que el 16 de octubre van a mirar, al cierre del día, van a mirar cuál es su exposición a la tasa Fed. Y de forma automática, las cámaras les van a asignar un swap de basis, unos swaps de basis entre SOFR y Fed para eliminar su exposición a Fed y transformarla en una exposición a SOFR. Y eso va a venir con un costo o un beneficio económico. Entonces, para el cierre del 16 de octubre, la cámara de compensación les va a hacer un pequeño ajuste en efectivo. O sea, les van a cobrar un poco más si este swap de basis está a su favor y al revés les va a hacer un depósito si este swap está un poco en su contra.
¿Ya? Pero a contar de octubre, realmente ustedes con una cámara de compensación en Estados Unidos van a estar enteramente expuestos a SOFR. ¿Ya? El Fed por ustedes simplemente va a dejar de existir en términos de riesgo. ¿Dónde va a seguir existiendo esto? Es con los contratos ISDA que ustedes tienen con sus contrapartes. Porque en la actualidad los contratos ISDA todavía están indexados a la tasa Fed. Entonces van a tener un desfase entre, de un lado, las operaciones que están novadas por una cámara en dólares y del otro lado, las tasas que ustedes, y del otro lado, las transacciones que pasan por un contrato marco ISDA con las contrapartes offshore. Entonces, el trabajo que van a tener sus abogados en las próximas semanas, ¿no? O próximos meses, va a ser esencialmente de renegociar todos los contratos ISDA para que ya no estén indexados a la Fed, sino que estén indexados a la SOFR. Ya eso es el trabajo legal que a ustedes les va a tocar en los próximos meses. Y mi recomendación, por lo que hemos visto la semana pasada, es que aprovechen esta renegociación de los contratos ISDA para también revisar estas temáticas de umbrales y de minimum transfer amount. Y lo ideal sería para ustedes que los contratos ISDA sean simétricos. ¿Ya? Eso es como el gran cambio. Ahora, otra cosa a notar es en términos de curvas. ¿Me escuchan bien? Sí, Jack, te escuchamos. Ok. Entonces tenemos también Sí, que señor. hablar de lo que va a pasar en términos de valoración. Ok. Vamos a hablar de la forma ideal de hacerlo y de la forma fácil de hacer el cambio en términos de valoración y las implicancias que eso tiene. Entonces, para empezar hay que desdramatizar. Ya la introducción, este cambio a SOFR es muy fuerte afuera, pero para ustedes realmente el impacto no es tan fuerte. Ya las cámaras offshore lo van a hacer para ustedes de forma automática y lo único que tienen que hacer es renegociar los contratos ISDA. ¿Ok? Eso quiere decir que el nuevo elemento que se está introduciendo es realmente el spread entre SOFR y la tasa Fed, ¿cierto? Es lo único que se está introduciendo de nuevo. Es un nuevo riesgo económico, pero que tiene una fluctuación del orden de 10 básicos, ya para ponerle un número. Eso es de forma conservadora el riesgo que está en juego. ¿Ya? Entonces, de forma ideal, lo que uno tiene que introducir es solamente una curva nueva. Ya eso es de forma ideal. Ahora, en base a la experiencia chilena, les voy a explicar cuál es la forma fácil de hacerlo, pero que lamentablemente ha conllevado a dificultades de gestión en las mesas de dinero. Y para eso les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, y vamos a simplificar un poco la dificultad. Vamos a olvidarnos de los detalles. Para empezar, imaginemos que tenemos la curva IBR de un lado y la curva Fed del otro lado. Ya la curva IBR que vamos a inferir del mercado de swaps IBR y la curva Fed que vamos a inferir del mercado de swaps OIS a Fed. Ahora, la pregunta es, ¿cómo valorar un flujo en pesos colateralizado a Fed? Entonces, una forma de hacer esto es crossear la Fed hacia IBR.
Entonces, eso quiere decir que voy a tomar como curva de fondeo la curva FED y voy a inferir una curva IBR FED. ¿Ok? Teniendo la curva IBR FED, voy a también sacar una curva VR FED, una curva Euro FED, etcétera, etcétera. Y ahora voy a tener curvas VRF, IBRF y todas las otras curvas que se van a construir de la misma forma, pero utilizando como curva base la FED. Ahora, si uno está colateralizado ahora a SOFR, lo que uno puede hacer es tomar esta vez como base la curva SOFR e inferir una curva IBR que uno obtiene croceando en base a la SOFR. Y en este caso uno tendría una curva IBR SOFR. Y ahí uno también tiene una curva VR SOFR, etcétera, etcétera. Todo eso nos lleva a lo siguiente. ¿No? Y aquí es realmente la experiencia chilena para que vean el problema que uno tiene. Y les voy a explicar en la sesión sobre los pros cómo uno elimina eso. Miremos ahora el riesgo. Jack, tenemos una pregunta. Sí. La pregunta es, ¿la curva resultante SOFR FED es toda cero cupón end-to-end o solo hasta cierto plazo? Y luego se hace bootstrap. ¿Cómo eso? Y luego se hace bootstrap. Ah, sí. Lo que uno hace para determinar la curva SOFR es que al corto plazo, hasta un año, hay solamente un cupón. Entonces, uno tiene una fórmula cerrada. La SOFR es realmente actúa como una tasa lineal, ¿ya? Y después, para el plazo más grande, se está volviendo, como decir, con un bootstrapping, ¿ya? La dificultad que vamos a tener es más bien para determinar la tasa FED, por ejemplo, porque cuando vamos a construir la curva FED, vamos a tener que proyectar a FED, pero descontar a SOFR. Entonces la curva SOFR se va a volver fácil, pero la FED se va a volver difícil. Eso fue ¿Les contestó? Sí. Jack, gracias. Sí, gracias. Ok. Ahora miremos el problema que tenemos si uno quiere gestionar el riesgo de IBR. Tengo una posibilidad, es tomar la curva IBR de alguna forma que es pura, donde la estaba construyendo utilizando el mercado de swaps IBR. Después voy a tener la curva IBR FED, que también es una curva IBR, pero esta vez tomando como punto de base la curva FED. Y finalmente tenemos la curva IBR SOFR, ¿cierto? Entonces, el problema que uno tiene es que uno tiene el mismo riesgo económico, ¿cierto? Las expectativas de política monetaria en Colombia, pero uno tiene tres curvas que están, o mejor dicho, incluso peor, uno tiene tres conjuntos de curvas, ¿ya? Vamos a tener un conjunto de curvas que se construyen en base al IBR, un set de curvas offshore que están construidas en base a la SOFR y otras que están en base a la FED. Y lo que vamos a ver es que en realidad estas tres curvas están muy fuertemente relacionadas. Entonces, lo que hicieron varias mesas en Chile es cortarse. O sea, vamos a tener una mesa que va a estar dedicada solamente a las transacciones onshore, que va a utilizar un conjunto de curvas. Una mesa que está dedicada a las transacciones que están colateralizadas a la FED. Y otras curvas y otra parte de la mesa que está enteramente dedicada a las transacciones que están indexadas a SOFR. Y el problema es que dado que estamos dividiendo la mesa en tres silos,
vamos a tener pérdidas en términos de eficiencia, porque cada una de las partes de la mesa va a tener que cubrir sus riesgos. Porque dado que la relación entre estas curvas no es muy clara, eso va a inducir que no pueden hacer transacciones intramesa. ¿Ok? Y eso es un grave problema que no debería suceder, porque realmente se requiere solamente una nueva curva para reflejar este spread. Entonces, bajo ningún motivo, dividen la mesa. ¿Ya? Jamás hagan eso. ¿Ya? Es mejor construir bien las curvas, de tal forma que es solamente una curva nueva a gestionar, en lugar de tener todo un conjunto de nuevas curvas. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿O comentarios sobre lo que acabo de comentarles? Por ahora no hay ninguno, Jack, te avisamos. Ok. Bueno, eso vendrá en su momento. Entonces, ahora que terminamos la software, que realmente es el impacto más grande para ustedes, vamos a brevemente hablar de lo que sucedió en la zona euro. Ya tenemos como 20 minutos, pero vamos a pasar más rápidamente porque el efecto es menor. Y aquí, curiosamente, ya pasó. O sea, el cambio de Eonia a este nuevo indicador en realidad ya sucedió. Entonces, también en el 2017, el Banco Central Europeo también quiso hacer un nuevo indicador nuevamente para tratar de capturar de mejor forma el costo de fondo de las instituciones de la zona euro y teniendo entonces una tasa de interés overnight pero unsecured. ¿Ya? Ahora, este nuevo indicador, que es el Euro Short Term Rate, el acrónimo oficial toma el símbolo del euro, en realidad ya está lanzado. Hicieron una consulta pública. Bueno, ahora, este nuevo indicador está enteramente manejado por el Banco Central Europeo de la misma forma que lo que se hizo con Eonia. ¿Ya? Eso es distinto al caso del software, donde simplemente la Fed hacía el cálculo, pero recompilaba la información de distintas fuentes. Ahora, este indicador se publica a las 9 de la mañana de la zona central de Europa. Y para temas de transparencia, no solamente se entrega el valor del indicador, sino de la misma forma que se hizo en Colombia, uno entrega también el desglose de las distintas contribuciones. Entonces, uno sabe cuáles son uno sabe cuál es la cantidad de bancos que participaron, la cantidad de transacciones antes de eliminar los outliers, cuál es el índice de concentración, ¿ya? O sea, mirando cuál es el porcentaje de las transacciones que está concentrado entre las 5 principales instituciones, y también se indican las tasas al percentil 25 y 75. ¿Ya? Eso para fomentar un poco la transparencia. Ahora, lo que va a indicar este índice va a ser el mercado unsecured, pero eso no es lo que nos interesa, dado que tenemos poco tiempo. ¿Ya? Vamos a pasar directamente, de hecho, a la última sección, porque eso es lo que nos interesa en estos últimos momentos. Y realmente este nuevo indicador es el nuevo Eonia, porque aquí más bien el nuevo esquema de formación, lo que uno tiene que entender es cómo fue el modo de introducción de este nuevo indicador. ¿Ya?
Porque lo que hicieron los europeos es masivamente distinto en este sentido que lo que hicieron los norteamericanos. Los norteamericanos lo que hicieron es publicar un nuevo indicador, ¿ya? Y la Fed sigue, la tasa Fed efectiva sigue existiendo. Y más específicamente, uno tiene una cierta volatilidad entre Fed y entre Fed y SOFR, porque los dos indicadores reflejan cosas distintas, ¿cierto? Ahora, en el caso de este nuevo indicador, lo que hicieron es algo muy radical, en el sentido que cuando introdujeron esta nueva tasa el 2 de octubre del año pasado, lo que hicieron era lo siguiente: hicieron para empezar un periodo donde compararon la tasa EONIA con la metodología antigua de EONIA con el nuevo indicador ISTR. Y calcularon el spread que tenían los dos indicadores. Este spread, eso es el número clave a entender aquí, era de 8.5 básicos. Entonces hicieron una muestra, tomaron la muestra histórica, calcularon la diferencia y se han dado cuenta que ISTR está típicamente por debajo de EONIA por 8.5 básicos. Y a contar del 2 de octubre del año 2019, o sea, eso ya pasó, ellos cambiaron la metodología de EONIA. O sea, el nuevo EONIA es realmente ISTR más estos 8.5 básicos. Eso quiere decir que en términos de riesgo, no hay ninguna volatilidad entre ISTR y EONIA. Eso quiere decir que la curva ISTR y la curva EONIA realmente reflejan exactamente el mismo riesgo. Entonces, no es como en el caso de Estados Unidos, donde vamos a tener una nueva curva, ¿ya? La curva SOFR, sino que aquí literalmente la curva ISTR está reemplazando la curva EONIA. Si yo quiero valorar un swap de EONIA, lo que voy a hacer es tomar la curva ISTR y sumarle 8.5 básicos. Entonces, lo que hicieron era justamente eso. Hubo un día donde no hubo publicación de EONIA, pero donde sí hicieron el cambio metodológico, y ese día simplemente se acabó para todos los propósitos de riesgo EONIA. ¿Ok? Y ellos, de hecho, van de una forma extremadamente brutal en su implementación, ¿ya? Entonces, para empezar, en menos de un año, a ver, vamos a mirar eso, para que veamos un poco los hitos. El 2 de octubre, entonces, tuvimos el gran quiebre, ¿ya? Que fue el cambio de EONIA. Entonces, EONIA ya no tenía su propia vida, sino que EONIA empezó a definirse como un spread sobre ISTR, estos famosos 8.5 básicos. Después, en marzo del 2020, hasta el 30 de junio, las cámaras de compensación en euro ya pasaron a ISTR. O sea, simplemente, en la actualidad ya no hace ningún sentido descontar a EONIA. EONIA simplemente dejó de existir totalmente en términos de valoración desde el 30 de junio de este año. Entonces, si ustedes tienen una curva EONIA o una exposición a EONIA, en realidad ya no tienen exposición a EONIA, tienen una exposición equivalente a ISTR. Y vamos a tener una fecha aún más radical, que va a ser el 3 de enero del 2022, donde simplemente el Banco Central Europeo va a dejar de publicar EONIA.
Así de simple. Dado que los dos indicadores reflejan exactamente el mismo riesgo, el Banco Central simplemente va a dejar de publicar EONIA. ¿Ya? Y eso es lo que pasó. Simplemente. Ahora, en términos legales, eso es mucho más fácil si uno se fija, porque dado que tenemos esta relación de que EONIA es igual a ISTR más 8.5 básicos, si uno tiene un contrato que en realidad estaba indexado a EONIA, simplemente la nueva definición es que está indexado a ISTR más 8.5 básicos. Entonces, todo el trámite que tienen que hacer los norteamericanos de renegociar todos los hipotecarios que están indexados a LIBOR y todo el tema de los floating rate notes, en realidad en la zona euro no va a suceder, porque simplemente en octubre del 2019 ellos ya impusieron una nueva definición de EONIA. Es como si uno dijera que la LIBOR en realidad va a ser SOFR más un spread oficial a aplicar para todos. Entonces es bastante más autoritario, pero tiene una implementación mucho más fácil que SOFR. Entonces, hubieron unos pequeños cambios, pero eso era más bien para las cámaras de compensación. Verifiqué con Bloomberg y en realidad los swaps de ISTR tienen exactamente las mismas convenciones que los swaps de EONIA. Entonces la implementación no es más difícil que EONIA. Y finalmente, para decir que en términos de construcción de curvas, ISTR es nada más que un reemplazo de la curva EONIA. Ya no es que las dos curvas van a convivir, sino que simplemente una va a eliminar por completo la curva EONIA. ¿Ok? Entonces, para concluir, este año del 2020 en realidad fue un año de muy grandes cambios en los mercados de derivados de tasa, con la introducción de dos nuevos indicadores. Uno va a ser entonces el SOFR, el otro va a ser ISTR, y eso también va a tener repercusiones en el mercado de cross-currency swaps, en particular entre el euro y el dólar. De forma, como decir, tradicional, el cross de basis está entre LIBOR 3 meses y Euribor 3 meses, pero Goldman ya empezó a negociar cross euro-USD de SOFR a ISTR. Entonces, básicamente todos los swaps de la zona euro van a en realidad empezar a ajustarse de hecho ya se ajustaron a ISTR y todos los mercados de swaps en dólares se van a ajustar a SOFR. ¿Ya? Y el gran cambio que ustedes van a tener en términos de implementación va a ser el 16 de octubre de este año, ¿ya? O sea, en un poco más de un mes, cuando las cámaras de compensación en dólar les van a eliminar la exposición a Fed para reemplazarlas a SOFR. Y el segundo tema que van a tener es la negociación de los contratos ISDA, que ya no van a estar indexados a Fed, sino que se va a indexar a SOFR. Y eso va a conllevar cambios profundos en términos de valoración para tomar en cuenta estos efectos de basis, pero lo que les recomiendo es que no introduzcan una nueva colección de curvas que están construidas en base a la SOFR, sino que simplemente añaden una sola nueva curva con el fin de evitar la fragmentación de las mesas de dinero, como es lo que sucedió en varias instituciones chilenas. ¿Ok? Jack, tenemos una pregunta. Sí. Nos dicen Cristian Benavides que el 16 de octubre se planea en Colombia implementar la totalidad de las curvas en dólares colateralizadas a SOFR, sin haber cambiado aún los ISDAs a FED. ¿Qué riesgos debemos prever?
10 básicos a largo plazo que pueden efectivamente tener una volatilidad. Efectivamente van a tener un riesgo que va a permanecer, ¿ya? Porque fundamentalmente SOFR no está reemplazando la tasa Fed. Creo que es un nuevo overnight que va a convivir al lado de la tasa Fed. No es como en la zona euro. En la zona euro, verdaderamente, ISTR está eliminando EON. Entonces, en este caso, hace perfectamente sentido eliminar una curva por la otra. Pero, en el caso de los contratos SOFR, Fed va a seguir existiendo. Y cuando uno va a negociar bajo ISDA a Fed, este spread de basis va a seguir existiendo y va a tener una volatilidad a largo plazo, digamos, del orden de 5 o 10 básicos. Entonces, no es tan fácil como decir que vamos a eliminar Fed y reemplazarlo por SOFR, porque esta volatilidad existe. Cristian, ¿queda Entonces, respondida tu pregunta? Sí, sí, queda respondida la pregunta. Gracias, Jack. Ok. Entonces, dicho eso, ¿hay más preguntas? No por ahora, pero pues quería como recordar a los participantes que está pues abierto el micrófono para que todos puedan participar y puedan hacer sus preguntas e interactuar con Jack, teniendo en cuenta que es un tema pues sobre el que estamos tomando decisiones y hay cambios en este momento. Mildred Smith nos tiene una pregunta. Mildred, adelante. Hola, no sé si es tanto pregunta, sino yo quisiera saber, ya que veo muchos participantes de diferentes bancos y ya como vamos a pasar a la tasa de euros, me gustaría saber un poquito el color en general de la mayoría de cómo están listos o qué tan preparados estás para este cambio que viene, pues obviamente de la muerte de la Libor y la entrada del SOFR rate. Quería como tantear un poco en general el mercado cómo está, porque pues es algo que ya definitivamente pues se vino. Miren, probablemente si uno compara el mercado chileno con el colombiano, el mercado chileno todavía no se despertó a esta nueva realidad. ¿Ya? Recién ahora están hablando de SOFR. Probablemente el mercado colombiano hubiese debido empezar la renegociación de los contratos ISDA y ya empezar a hacer swaps, por ejemplo, entre IBR y SOFR hace como 2 años atrás. Entonces, en relación a los mercados internacionales, hay como un rezago de como 2 años. No obstante, eso, en realidad, el impacto que tiene esto en el mercado colombiano está más restringido, porque el trabajo pesado para las operaciones offshore en realidad lo van a hacer las cámaras de compensación por ustedes. Lo que falta para ustedes hacer es esta renegociación de los contratos ISDA. ¿Sí? ¿Otra consulta? Y de los otros participantes locales, alguien que quiera como complementar lo que dijo Jack para dar respuesta a Mildred. ¿Ahí me oye? Sí, Cristian, te oímos. Ustedes no, con respecto a la inquietud de Mildred, yo creo que, y como Jack bien lo dijo, creo que las cámaras nos obligaron un poco a implementar el producto de software, particularmente pues la cámara de LSH, para los que tenemos, digamos que relación con ellos, pues de cara al 16 de octubre, pues nos forzó un poco a la implementación del producto software tasa fija. Entonces estamos en el proceso de implementación por nuestro lado, pero supongo que esa es la realidad para muchos de nuestros colegas.
Y después lo único que queda es eliminar por completo la dependencia a Fed. ¿Alguien más tiene algún otro comentario sobre lo que acaba de comentar Mildred? Yo tengo otra pregunta, qué pena, que no sé si dieron la mano para Jack. Es que hemos estado indagando mucho sobre los cross currency y eso es otro de los siguientes pasos a seguir y es el basis en la mayoría de las monedas. Y me da la impresión de lo que he venido como indagando y tratando de adelantar un poco por el lado del mercado colombiano en el basis con COP, pues con Ibere. Y me da la impresión que en general los cross currency están muy flojos o pues no se ha avanzado mucho en ese tema. Siento que incluso el basis, pues el tan significativo como el basis contra el euro, y no hay mucho avance en eso. ¿Qué se puede deber o explicar a ese retraso por ese lado? Es que los cross son los contratos más complicados, ¿ya? Para empezar, las convenciones actuales son particularmente pesadas porque, por ejemplo, el nuevo cross de Ibere contra Libor 3 va a estar contaminado inherentemente por el basis entre Libor 3 y el overnight, ¿ya? Y el otro gran problema que tenemos, como lo que hemos visto la vez anterior, es que el basis que uno tiene con respecto a un cross va a depender mucho de acuerdo a la modalidad de colateralización. O sea, incluso si uno está tomando un cross entre euro y dólar, según que uno esté colateralizado en dólar o bien en euro, en realidad el basis va a ser distinto. Y eso va a conllevar o bien a una fragmentación del mercado, ¿ya? Donde uno tiene que especificar si el cross corresponde a un mercado onshore o offshore. Y uno tendrá que tomar esto en cuenta cuando uno hace la valoración y hacer los ajustes que uno tiene que hacer, inevitablemente. Sí, los cross van a ser difíciles. En particular, todo lo que tiene que ver con los asset swaps se va a volver mucho más complicado. Eso sin lugar a duda. ¿Hay otros comentarios? No hay más comentarios por ahora, Jack. Ok. Dicho eso, entonces, muchas gracias por su atención en esta sesión y nos vamos a ver nuevamente para hablar de los swaps de inflación, los cross-currency swaps y la nueva regulación de la superfinanciera acerca de los requisitos de colateral para los contratos bilaterales. Muchas gracias, una feliz tarde. Muchas gracias a todos por participar y bueno, los esperamos la próxima sesión. Como lo hemos hecho las oportunidades anteriores, esta semana recibirán la presentación, las memorias del taller y el video que va a estar disponible por unos días para su consulta. Bueno, gracias a todos. Que estén muy Muchísimas bien. gracias. Recuerden que la próxima sesión tenemos el día jueves 24 de septiembre, ¿vale? Muchas gracias. Ok, hasta pronto. Que descansen. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.